Muy buenas noches. Bueno, pues estamos dispuestos a partir el pan del Señor. ¿Qué le parece? Porque precisamente es su palabra y hay el gran privilegio siempre que Dios nos da para, delante de su presencia, gozarnos. ¿Se ha gozado en medio de la alabanza? Dios habla en nuestra vida a través de la adoración. Bueno, abra su Biblia por favor conmigo. La escritura que vamos a participar se encuentra en el libro de los Efesios, en el capítulo número 3, el versículo 14 al 16. En la prioridad de la oración y anteriormente cuando compartía con ustedes, veíamos algo acerca de este versículo, pero cuando le pedía al Señor su dirección, mostraba a mi corazón algo muy importante donde Él quiere profundizar. Y quiere de tal manera que tú y yo podamos entender cómo es que Él habita en medio de nosotros. Y que ciertamente a través de la oración, ese ministerio que es la oración y esta serie que hemos estado tratando, Dios de verdad tiene a bien en su misericordia hablarnos. Dile, Señor, ¿quieres hablarme? Pregúntele. Ahora dile, háblame, Señor. Y vamos a darle respuesta. ¿Quiere darle respuesta también? El tema también creo que está ahí en la pantalla. Diga conmigo, doblo mis rodillas. Y hay puntos suspensivos ahí. Y leamos juntos el versículo 14 y 16. El 16 de Efesios 3. ¿Lo tiene? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. La máxima o lo muy específico y elevado que Dios muestra a través de estas escrituras, de estos pasajes, es que en la iglesia de hoy, ciertamente Dios quiere avivarla con su fuego. Es una confirmación de que el nombre de Dios sea altamente glorificado, sí, pero que no es una costumbre. Y esta oración que es establecida en el corazón de Pablo para expresarla a los efesios, también se basaba en aquella en la que desde el versículo número 15, el capítulo número 1, si usted va hacia atrás, la petición más importante del corazón de Dios en nuestra vida es que tú y yo podamos entender su voluntad y que Él sea revelado a cada uno de nosotros. Que su revelación sea la causa principal para que no nada más se quede en haber escuchado hoy un mensaje, sino que en el específico, en la específica, quiero decir, autoridad de parte de Dios, tú y yo podamos entender que siendo llamados sus hijos, podamos, aunque sea mínimo, comprender por qué le das gracias. Bien importante. Porque Dios nuestro Señor, y a través de su Hijo Jesucristo y esa obra maravillosa que la Escritura dice es la obra de su Espíritu Santo, nos lleva a esta oración constante, a pedir que la iglesia se edifique, que la iglesia viva, que la iglesia tenga ese nivel de revelación de parte de Dios, que lleno de la plenitud de Dios pueda encontrarse cada día con Él. Para que la revelación de nuestro Dios también sea transmitida, estos capítulos principales de Pablo a los Efesios es una entrega constante de humillarse al Señor. Usted y yo reconocemos que es ponerse de rodillas. ¿Ante quién se dobla toda la rodilla? El significado que nos da de esa señal, sí, de humildad. Una posición también no es de humillarse solamente o rendir honor, sino es esa posición también de ruego. ¿Se acuerda cuando hablábamos en la definición, cuando había esa palabra, te ruego, Señor? Una exclamación profunda desde el corazón a la necesidad de nuestra vida. Y en alguna ocasión habíamos mencionado, pero ¿cuál es de verdad esa necesidad?
Que Dios responda a tus prioridades. Que Dios responda porque conoce qué necesitamos. Si se trata de lo físico, sabe lo que necesitamos. ¿Lo sabe? Pero también sabe que necesitamos de Él. Para saber por qué decimos, Señor, te honramos solo a ti. Ese doblar rodilla también significa una señal, una marca específica de respeto, de adoración. Una actitud en donde se indica sí que estamos sumisos, siendo entendidos, expresando una adoración completa. Y vaya que en una ocasión cuando nuestro pastor hablaba acerca de la adoración de una manera específica y literal, vemos como muchos de verdad si adoramos al Señor debemos de estar hasta el suelo. No nada más de rodillas, sino completamente y boca abajo, porque en algunos se ha convertido como una tradición y hacen una costumbre. El otro día que estábamos, mi esposa y yo, en el área de Los Ángeles, ya a cierta hora, pues vemos algunos dueños de negocios o personas que trabajan, que tienen esa costumbre. ¿Usted los ha visto? A cierta hora es específica y vi que un señor salió de su local y puso algo así sobre la banqueta y dirigido hacia un punto cardinal, se quitó sus zapatos, dobló sus rodillas y se puso en una adoración completa. Yo dije, Señor, sin importar, aquí está. Pero significa algo importante para ti esto, Señor. Por supuesto que lo importante no es la postura de lo exterior. ¿Usted me entiende? Que cuando empezamos a profundizar más en lo que Dios nos está enseñando, es que no importa de verdad saber cómo lo hacemos, pero lo que importa es que está dentro del corazón, lo interno. Cómo nos humillamos ante el Señor. Él conoce nuestra vida. Él sabe cómo somos. Dicen que el trato, y por experiencia personal, cuando alguien quiere tratar contigo, empieza a hacerte ciertos exámenes. Y vas pasando esos exámenes y eso te va a permitir saber si estás alerta y si el conocimiento te da la respuesta. Cuando le menciono esto es porque también el Señor conoce no nada más lo natural en el cuerpo, sino que dentro de lo interior empieza a hacernos exámenes para saber si estamos realmente rendidos a Él. ¿Y han pasado pruebas en su vida? Conmigo sí. ¿Está tratando Dios en este mismo instante con tu carácter? Si no te has dado cuenta, quiero decirte que sí. Con todos y cada uno de nosotros trata el Señor. Y hablábamos acerca de esa actitud que indica sumisión. ¿Ante quién se dobla toda rodilla? Dice nuestra Escritura, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo, humillado ante la presencia del Señor, decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Una expresión completa de saber que aunque era el proceso de muerte, hizo lo más importante, el testimonio para ti y a mí como hoy, el velo del templo se rasgó y la vida del Espíritu de Dios está en medio de cada uno de nosotros. ¿Y lo valoramos? ¿Lo entendemos? Y aún más menciona nuestra Escritura, de quien toma nombre toda familia. Eso te incluye a ti y a mí hoy. ¿De toda quién? De los que están en los cielos, de los que están en la tierra. La iglesia abarca en todas y cada una de su extensión, desde el cielo a la tierra, todos los hijos de Dios que están hoy, incluso los que estamos aquí, tenemos un solo Padre y un solo nombre, la iglesia y el cuerpo de Cristo, que nos identifica. Cualquier otro nombre o denominación significa, ¿sabe qué? División. Se contradice incluso a la revelación de parte de nuestro Dios. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la revelación? Cosas que ya están ahí, pero que Dios quiere de verdad que las conozcamos, para saber por qué hoy estamos aquí y por qué quiere que los conozcamos. Y esa sola petición está ahí clara, descrita en estos versículos. Y no solamente como algo para que podamos decir, ay Señor, pero ¿cómo? Nos va marcando la pauta como eslabón tras eslabón.
en la realización de ti y de mí en las peticiones que dependen solamente de la voluntad de Dios. Así es de que en el propósito de observar esa expresión maravillosa, el primer eslabón que puedo encontrar aquí es la plenitud, para que os dé conforme a las riquezas y ser fortalecidos en el hombre interior. ¿Lo ve ahí en el versículo 16? Conforme a las riquezas de su gloria y fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hablar del interior desde lo más profundo, y vuelvo a repetirle, porque es donde Dios conoce, sabe lo que realmente necesitamos, habla de aquello que es íntimo. Di conmigo, íntimo, interno, la esencia de lo que Dios es y de lo que tiene en medio de cada uno de nosotros. Además de esa colocación tan especial y muy natural de parte de Dios cuando nos dice, yo te amo y aquí estoy. No lo habla de una manera superficial, lo habla hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque mientras cantábamos podíamos ver, Señor, tan solo decirte, reina en mí, en mi corazón. No se quedó nada más afuera, sino de una manera íntima, abra ese aspecto profundo de la naturaleza no solamente humana, que conocida por Dios contrasta de la apariencia solamente de lo que pudiese ser para cada uno el voltearnos a ver. Porque podemos parecer bien, nos vemos bien, hablamos bien, no tenemos problema. Hace unos días que estuvimos domingo pasado, que estuvimos con nuestros hermanos en Oxnard, hablábamos de algo muy especial. Mire, cuando Dios de verdad quiere tratar con nosotros, no nos pide permiso. Cuando nos muestra su amor, porque nos ama, pone su mano. Y de una manera muy especial interviene. Y compartía con ellos ese aspecto importante donde hasta lo más profundo, ya sea del reino de Dios, su justicia, y de lo más externo como son tu vida física, tu cuerpo, tu organismo, ¿cómo funciona desde lo interior? Poníamos ese ejemplo de un doctor. Cuando viene una intervención quirúrgica, el doctor ¿qué hace? ¿Por qué va a llevar a cabo esa intervención? Y la intervención significa que es una acción inmediata, que necesita respuesta. La intervención no es algo que te va a pedir permiso, porque cuando el contraste de lo interior empieza a surgir de lo exterior, empieza Dios a cambiarnos. Y aplíquelo a su vida espiritual. Si tú estás enfermo y el doctor tiene que intervenir en esa cirugía, ¿la va a pensar cómo va a ser el doctor? Si tú llegaste de emergencia al hospital, ¿qué haces? Pues tú nada más estás ahí esperando a ver si te abrió aquí, si te abre allá, si necesitas. Ellos buscan la manera de resucitarte en el momento y si es posible abrirte. Estábamos viendo el ejemplo de una operación de corazón abierto que una de nuestros familiares la tuvo no hace mucho. Una reacción en donde las venas empiezan a tapar, ¿verdad? Y ya no funciona aquella vena principal dentro de tu corazón y el doctor no la piensa dos veces. ¿Y qué hace? Abre tu cuerpo. Y porque está preparado, sabe lo que tiene que hacer para intervenir y de alguna manera romper, anexar, poner lo nuevo para que tu cuerpo funcione otra vez. Eso es físico. ¿Qué hace Dios? En nuestra vida, porque sabemos que de Dios viene aquel contraste de lo interior, empieza a intervenir de una manera importante y oportuna. Hoy, en este día, muchos, quiero decir no muchos, pero todos creo que aquí necesitamos que Dios intervenga. ¿Sí o no? Una intervención divina de parte de nuestro Dios, hermano. La verdad. Y eso nos va a traer sanidad. Porque si empieza Dios a restaurar nuestra vida, ¿qué pasó con esa persona que le hicieron la operación de corazón abierto? Pues ahora ya está caminando, va por un proceso y en esa manera de que se está recuperando, ahora ya está respirando normal, con dificultad, pero su cuerpo está reaccionando. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? En nuestro espíritu
en nuestra alma, ¿qué anhela, hermano? Nuestra carne, que de repente se forma de ese deseo interior, como lo decía Pablo, para aplicarlo a lo espiritual. Dice Romanos 7:14, en delante le leo por el tiempo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Cuántos somos de la carne ahorita? Pues sí, estamos en este cuerpo, ¿verdad? Pero Dios está con nosotros. Sin embargo, Él decía, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué estaba surgiendo en Pablo en ese momento para explicarlo? Y si lo que no quiero esto hago, apruebo la ley que es buena. Reconozco que Dios está tomando el control, pero esto que quiero hacer no lo hago. Viene una intervención. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. De una manera clave e importante, creo que él estaba diciendo, Señor, interviene. Haz una cirugía en mi corazón. Entiendo tu palabra, sé que necesito amar a mi prójimo, sé que estoy luchando con mi carne, pero el pecado mora en mí. Dice el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos se deleitan en la presencia de Dios en su interior? ¿Y su carne de repente, cómo reacciona? En medio de la oración, nuestro hermano decía, somos confrontados, somos exhortados. Y esa palabra de confrontar no es un regaño. Y esa palabra de desafiarnos no es algo en el que nos obliga, sino que del profundo de nuestro corazón de verdad anhelamos cambiar. ¿Cuántos anhelan tener una nueva vida? Y es lógico, sí, Señor, yo quiero una nueva vida. Pero veo la obra en mis miembros. Cuando Dios empieza a tratar en una manera específica, intervenir, esa acción de que inmediata necesita tratar con tu orgullo, ¿qué dices? Necesita tratar con aquellos sentimientos que de repente se han quedado guardados en tu corazón y no hay libertad porque no hay perdón. ¿Has perdonado completamente a aquel que te ha ofendido? Libre estás en tu cuerpo de todas aquellas cosas, en tu mente, en tu corazón, de todas aquellas incertidumbres y pensamientos que de repente te llevan cautivo al pecado, como lo dijo Pablo también. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero viene la prueba del Señor a confrontarnos y a edificarnos. Dice el versículo 25 del capítulo 7 de Romanos, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Yo reconozco, dice el salmista, mis rebeliones, y reconozco que necesito de tu ayuda, que el pecado está siempre delante de mí, y pecamos contra nuestro Dios. Y es cuando de repente volvemos a levantar nuestras manos y decimos, Señor, reconozco. Dios quiere transformar nuestra vida, hermano. Sabe, tal vez no tengas un problema con el alcohol, las drogas, cualquier vicio, pero tal vez hay un problema grave en el alma que te impide incluso saber que tu llamado a servir al Señor tiene un estorbo. Sin embargo, Dios hace esa intervención tan maravillosa que abre nuestros ojos y nos revela lo malo. Y reconocemos en su palabra que hoy, si hoy fuera el juicio de Dios, hermanos, ¿dónde estaríamos? Wow. ¿Dónde estaríamos si hoy estuviéramos delante del trono del Señor y dijera, bien, buen siervo y fiel? ¿Dónde estaríamos? De ahí que nuestra vida debe de estar en ese de verdad constante reconocer, por eso doblo mis rodillas hoy. Por eso, Señor, tengo esta acción de humillarme y reconocer que necesito tu ayuda. En una ocasión yo le hablaba acerca del testimonio. El testimonio para cada uno puede ser diferente, pero cuando Dios trata contigo,
Hablaba hace un momento del orgullo y por ahí escuché que alguien dijo, ouch. A veces, hermanos, de verdad, creemos que podemos salir adelante. Y sí decimos que está Dios, pero Dios no está interviniendo. Dios no está obrando porque estás más afanado, estás más preocupado. Y a veces ahí mismo nos damos cuenta que esa maldad en la que hemos sido formados y en la que nos concebió nuestra madre, dice el pecado, y de que ahí estábamos desde el principio. Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. Anhelo de ti, Señor, un cambio. Por eso estoy aquí. Por eso que al ser confrontado con su palabra, que vuelvo a repetirle, no es un regaño, sino que al ser de verdad exhortado también, eso es algo que nos llama a edificarnos unos a otros, a buscar sin señalar la ayuda y la bendición. Ese es el gran secreto, hermanos, lo íntimo del corazón. Y Él quiere que comprendamos esa riqueza maravillosa, esa sabiduría que desde el ser interior, que aunque esté sujeto, piensan algunos, a limitaciones físicas, quiero decirle que no hay ninguna limitación, aún física, para que tú y yo podamos ver esos tesoros maravillosos que Dios tiene para nuestra vida. La excelencia y el poder de nuestro Dios está en cada uno de nosotros. Desde el momento que tú dijiste, Señor, aquí estoy, transfórmame, renuévame, el Señor está haciendo esa obra transformadora, esa obra de misericordia para que tú y yo podamos estar firmes, seguros. Dice 2 de Corintios 4:8, en esa excelencia del poder de Dios y no de nosotros, dice, ¿estamos atribulados en todo? Mas no angustiados. ¿Cuántos están atribulados? Pero no angustiados. ¿En apuros? ¿Alguno tiene algún apuro ahorita? Que estaba pensando antes de llegar aquí, ay Señor, no sé qué, pero... O a lo mejor lo estás pensando y no estás pensando en lo que Dios quiere hacer. Pero no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y dice Pablo allá a los Corintios, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Yo pensé que iba a escuchar un aleluya, amén. Porque cuando Dios empieza a abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos espirituales, ciertamente tenemos problemas, hermano. Pero es un trato de Dios, porque Dios quiere que salgamos victoriosos. Desamparados bajo el abrigo, dice el salmista también, al abrigo del Altísimo, y moramos en su presencia, testificando siempre la vida de Cristo. ¿Padeció por nosotros el Señor Jesús? Dice 2 de Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, decía Pablo a ellos, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. ¿Para gloria de quién? Para que todo lo que estás atravesando siempre volteemos y digamos, Señor, gloria a tu nombre. Tú tienes tu mano sobre mí, Señor. Reconoces que Dios tiene su mano. Y si lo reconoces, entonces no nos demos un paso hacia atrás. Alguien me dijo en una ocasión, yo sé que en tu corazón está el deseo de obedecer a Dios. Yo le hago la pregunta, ¿cuántos quieren obedecer a Dios? No te muevas si Dios no te dice muévete. Y si vas a decir una palabra, que sea conforme a las palabras que Dios dé en tu corazón, no conforme a tus palabras. ¿A dónde nos han llevado nuestras palabras, hermano? Nuestros propios pensamientos cuando atravesamos una circunstancia. En medio de nuestra familia, cuando estamos creciendo en el hogar, todos pasamos por ahí, ¿verdad? O a lo mejor estás pasando, no lo sé. Pero la palabra de Dios me afirma una vez más que para que sobreabunde la gracia de nuestro Dios y siempre demos gracias a Dios por todo. Das gracias a Dios por todo. Gracias, Señor, por esta circunstancia. Gracias, Señor, porque tienes tu mano sobre mí. Hermano, a veces lo tomamos muy a la ligera. Cuando al principio se nos decía en esa expresión maravillosa, cuando el Señor Jesucristo dijo, Padre nuestro que estás en los cielos.
enseñándonos a orar. ¿Cuántas veces hemos repetido eso, hermano? A través de nuestra vida. Muchas. Pero ¿de verdad estamos dándole el sentido de lo que estamos hablando? A veces no sabemos lo que estamos diciendo. Lo aprendimos como algo repetitivo. Algunos he escuchado en medio de esa religiosidad que lo dicen constantemente como una letanía, pero no saben lo que están diciendo. Sea tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. Y si estamos hablando de aquello interior, hermano, hermana, amigo, estamos aquí para que estemos viendo no solamente el exterior, porque aún dice su palabra, sí podemos desmayar, podemos tener esa angustia, pero Dios nos levanta. Y aunque estés en medio de ese exterior, siendo otra vez agredido, y aún dice la Escritura que ese exterior se va desgastando, el interior también menciona, no obstante, va renovándose día con día. Bueno, si me dejan decirlo de esta manera, ya no me veo igual que hace 10 años, ¿verdad que no? Ahí por ahí sacaron una foto el otro día de los recuerdos de cuando venimos a actividades. Hoy dice, ya tienes más, por ahí dicen, ya te salieron más canas, ¿por qué? ¿Tu exterior se va a qué? Pero no voltees y me digas, ya está viejo, hermano, dime. Pero su interior está renovándose. ¿Se renueva en el Señor? Sí. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros aún cada vez y excelente un eterno peso de gloria. Saber que la voluntad de Dios está en medio de nuestras vidas es para que podamos entender si estoy haciendo las cosas correctamente, si estoy atendiendo la voz de Dios o si está pasando nada más. Aquí estoy, ya cumplí. Un servicio más, una palabra más. Y le leo 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, di conmigo que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Así es de que somos pasajeros en esta tierra, ¿verdad? Pero las que no se ven son ¿qué? Una vida eterna con Dios, hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Padre nuestro, que sea tu voluntad. ¿Está siendo la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Estamos de verdad atentos en esta postura de verdad interna en nuestro corazón, desde nuestro interior, que debería ser la prioridad antes que lo exterior? Estamos más preocupados por lo que vamos a hacer, les decía en una ocasión, mañana, o cómo vamos, o qué necesitamos, solamente lo externo, pero en lo interior. Hay muchas cosas que nos están distrayendo en este mismo tiempo. Mi esposa y yo nos propusimos a eso, y cada vez que ella me ve un tiempecito más, tal vez en el teléfono o en la computadora, si no estoy de verdad leyendo o buscando algo que sea productivo, ya estás otra vez en el teléfono, dímelo. Porque estamos afanados por las cosas exteriores antes de lo que Dios nos está llamando. ¿Se da de cuenta de eso? Y ahora está un niñito ya el papá quiere darle un niñito de 5 años al celular. Cuidado. El interior debe tener prioridad sobre todo lo exterior, hermano. Si Dios está hablando a nuestro corazón para que estemos de rodillas, pidiéndole al Señor en esa acción constante, pidiéndole de su gracia, no dice la Escritura ahí en 1 de Pedro 3, vuestro atavío no sea lo externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos. Y dice el versículo 4, sino el interno y el del corazón, en lo incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Sabes por qué hay tantos afanes hoy? Porque estamos más preocupados por lo exterior, por los negocios. Yo les comentaba en una ocasión que cuando ya me encontré en la necesidad de decir, Señor, pues si no tengo otro tercer trabajo, o tengo otro trabajo, no la voy a hacer. Y decía que conocía a Dios, hermano.
Hasta que Dios de plano nos dice, ni un trabajo. Bueno, eso me pasó a mí. ¿Tú te has quedado sin trabajo y saber que dependes de Dios hasta en eso? Digo hasta en eso, porque la dependencia es total en nuestra vida. Y no que lo hayamos alcanzado a todo, hermanos, no. La misma Escritura dice, sino vamos en un camino ascendente. Saber que Dios toma el control desde todo lo exterior, pero principal lo interior. ¿Quieres obedecer a Dios? Doblemos nuestra rodilla. Jehová responde, Jehová habla. Él trata nuestra vida desde lo más profundo, en una vida del Espíritu, que debemos de tomar conciencia. Di conmigo, conciencia. Desde lo más profundo de nuestro corazón, nuestro entendimiento, porque Dios está hablando a nuestro corazón en esta hora. Para que entendamos que no se maneja solamente de una apariencia externa, vuelvo a repetir, ni tampoco de emociones que puedan ser la búsqueda de lo mejor, o me siento bien o me siento mal, que solamente me muestra la carne o la naturaleza que tengo hoy, pecaminosa, sino por el contrario. ¿Necesita nuestra vida de la vida vital del Espíritu de Dios? Por supuesto que sí. Así es de que desde el hombre interior, esa parte espiritual de todos y cada uno de nosotros, Pablo lo lleva de una manera muy especial. Por tanto, dice 2 Corintios 4:16, no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, lo vuelvo a repetir, el interior, no obstante, se renueva día con día. Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque nuestro entusiasmo o nuestro desánimo, nuestra victoria o nuestra derrota no depende de lo exterior. La vida espiritual y el estado interior de nosotros como seres humanos, al contrario de ser debilitado, se fortalece en el Señor. ¿Y no escuchábamos decir, el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Las plenitudes de las abundantes riquezas de nuestro Dios en esa petición de nuestra Escritura, y en Efesios 3, 14 y 15, esa es la verdadera riqueza que Dios está mostrándonos en Cristo, hermano. Que Él es pleno en cada uno de nosotros. Y cuando dice, fíjese, escuchaba a uno de nuestros hermanos predicando diciendo, hermano, cuando le mencionaba de la voluntad de Dios y de lo que Dios hace, ponía un ejemplo, ¿verdad? Si Dios dice, tienes que hacer esto, ¿lo haces? ¿Usted qué me dice? Si Dios te ordena hacer algo, ¿lo vas a hacer? Y ponía un ejemplo, dice, ¿ustedes imaginan a los ángeles del Señor diciendo, ay Señor, acabo de venir de allá? Por ejemplo, los que vienen de Los Ángeles. Vengo de Los Ángeles y voy a regresar en 1 hora. Ay Señor, pues ya que vaya de regreso, hago lo que me dijiste que tengo que hacer. ¿Usted cree que así reaccionan los ángeles para obedecer a Dios? ¿Por qué no me dijiste? Le hablas por teléfono, ¿por qué no me dijiste antes? Me hablas y me pides esto a quemarropa, pero no lo podías hacer. Alguien dice, háblame antes de venir, y algunos dicen para no estar, ¿verdad? Mejor ni estar, porque no quieres ni obedecer. ¿Sabe cuando Dios da una orden a sus ángeles? Yo me imagino sus plumas de repente vuelan, y como las caricaturas, ¿verdad? Se caen las plumitas ahí. Pero ellos al instante obedecen al Señor. ¿Tienes un problema? Se nos ha dicho, dobla tus rodillas, clama a Dios. ¿Y qué hacemos, hermano? Pues nada más oramos aquí y oraron por nosotros en la iglesia. Pero ¿qué hacemos cuando salimos de aquí? A menos de que el problema está muy grave, de repente viene entonces la intervención rápida de Dios. Porque si no, vamos a dar al hospital. Y ahí sí. Hasta que no se arregle el problema, ¿verdad? ¿Sí o no? Este tema, hermano, lleva un desarrollo muy profundo. Porque hablar de la vida de Dios y en Cristo, a través de su Espíritu Santo, que lo sabemos bien claro, ¿dónde habita el Espíritu de nuestro Dios? ¿Dónde habita su presencia? ¿No en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con ello, hermano? Y este tema se ha desarrollado de una manera muy especial los domingos en la obra y los dones del Espíritu Santo, si hemos puesto atención. ¿Sabe qué hacemos, hermano? Le damos más gusto a nuestra carne.
Y no es que lo quieran ver de rodillas o ahí, ahora, no, en tu corazón, de verdad, Señor, ayúdame, necesito tu ayuda. Necesito que me quites este pensamiento, Señor. Dame descanso, dame paz. Y le mencionaba en la ocasión anterior, ¿va a salir el sol mañana de todas maneras? ¿Sí? ¿Para justos y para injustos? ¿Dios tomará el control? Hablemos claro. Es algo que debemos de proponernos, de tomarlo en cuenta, de decir, Señor, por eso estamos aquí. Seguimos siendo ejemplo a otros, seguimos siendo testimonio a otros. Desafortunadamente o tristemente, no es la fortuna, perdón, o tristemente, la señal es todavía más fuerte cuando alguien empieza a juzgar antes de ver que Dios obra. Porque así es la carne. Nuestra atención se va más allá de solamente lo que Dios, en su grande amor y su poder, en un momento puede decir. Y te dice claramente, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted se sabe ese texto? ¿Qué dice? Abre la puerta. Así de sencillo. Señor, ven y reina en mí, en mi corazón. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tienen una función tan especial que en esa redención de parte de nuestro Dios se cumple con modestia el llamarnos sus hijos y decir, yo estoy contigo todos los días hasta el fin, sin merecerlo. Y toma el control de nuestro problema. La función de que se revele a cada uno de nosotros la vida de Cristo y el ser glorificado con los santos, porque ¿cuántos son santos en el Señor? Creo que todos nosotros, llamados hijos de Dios, ¿o no? Porque sin santidad, mire que bien se lo sabe, no vamos a poder ver la gloria de Dios. Sin embargo, Dios muestra que en su voluntad habla nuestro corazón. Abra por favor su Biblia en Juan 16, versículo 13 al 15, lo vamos a leer. Porque esa función de que revele a nosotros en medio de esa humillación, el que sea glorificado en los santos, no se basa solamente en el pensar, ¿cómo le vas a hacer, Señor? Sino esa función que Dios ya está haciendo desde este instante en tu vida. Señor, toma el control. Versículo 13 de Juan 16, ¿qué dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ya tenemos una respuesta. Dice ahí que Él, ¿qué dice en su Biblia? ¿Nos va a dejar solos? ¿Nos va a dejar caminar por donde nosotros queramos? ¿Qué dice ahí? Y subráyelo si usted quiere. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. ¿Y no la verdad nos hará libres? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos alerta con tiempo lo que podemos pasar. Nos habla en medio de nuestra necesidad. Y dice el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando el Señor Jesús estaba diciendo estas palabras, ya estaba siendo glorificado. Él estaba esperando la voluntad de Dios ser cumplida, porque sabía que iba a vencer a la muerte en la cruz del Calvario. Y tú y yo, por eso hoy tenemos vida. Y no lo valoramos. Dice, si Él habita en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Dónde habita Cristo, hermano? ¿Otra vez? ¿Qué nos está haciendo saber ahora? Todo lo que es del Padre en su voluntad. Para que atendiendo a su voz, dice el versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Si nosotros de verdad escuchamos la voz de Dios, hermano, ya hubiéramos evitado muchos problemas. Pero gloria a Dios por este proceso de cambio. Gloria a Dios porque en esta vida del Espíritu y en la plenitud de sus riquezas, tú y yo estamos doblando nuestras rodillas para que el poder y sus virtudes muestren a nosotros su sabiduría. No se convierta solamente en una palabra de conocimiento, sino esta palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones. ¿Cuántos lo creen? ¿No es palabra de vida la que estamos escuchando en esta hora? ¿No es el alimento especial de nuestra alma, nuestro corazón que nos vivifica?
Si su palabra entra de tal manera en nuestro cuerpo, hermano, nos sana en nuestro físico. Lo hace completo, lo hace perfecto. Y esa es la gracia de Dios que nos la transfiere como un tesoro maravilloso que nos fortalece, nos edifica, nos enriquece. Y conmigo, nos fortalece. Escúchelo bien lo que está diciendo. Nos edifica y nos enriquece. La provisión de Dios está ahí, hermanos, para nuestro crecimiento cada día. Cuando le pedí al Señor que me diera su gracia para poder compartir con ustedes este mensaje, es porque la vida de Cristo, que sabemos que es por fe, y es los siguientes versículos que tenemos en la escritura de Efesios 3, en el versículo 17, para que de verdad Cristo habite en nuestro corazón y en nuestra vida, por fe el Espíritu Santo nos ilumine y comprendamos aún más por qué doblamos nuestra rodilla. Y nuestro carácter, nuestras acciones, nuestras actitudes queden fuera. Para que ya no viva yo, mas Cristo viva en mí plenamente y completamente. Grandes recursos, hermanos, que muchas veces ignoramos. Y aun cuando decimos conocer al Señor desde hace muchos años o de mucho tiempo, el Señor nos está mostrando hoy esa función de que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y nos va a traspasar. Fíjese, de donde estemos viviendo, porque usted sabe lo que significa un sótano en una casa, ¿qué es el sótano? La parte más baja, ¿verdad? De la casa. Que a veces todos quieren estar ahí, escondidos. No, para que salgamos y nuestra vida tenga una conducta cotidiana, ese tesoro maravilloso que no está enterrado, que vive en nuestro corazón y que es aún más valioso cuando tú y yo doblamos rodillas. Señor, hoy humillado, pero no, le vuelvo a repetir, no de una manera física solamente, sino que en tu corazón hay una humillación, una acción de gracias, un derecho en el que Dios ha puesto nuestra vida para que podamos experimentar la transformación a su imagen y semejanza. Ese día va a ser glorioso, hermano, cuando le veamos cara a cara. Palabra de Dios que nos está revelando de una manera tan gradual, o sea, vamos creciendo poco a poco, nos va mostrando la grandeza de Dios, lo que es Cristo en nosotros. Y quiero decirle que ahí es a donde Dios llama nuestra atención una y otra vez. ¿Creemos? Sí, sí lo creemos. ¿Lo experimentamos? Siendo transformados a imagen y semejanza de nuestro Dios es que necesitamos tomar una decisión. Di conmigo, tomar una decisión. Y el Señor está tomándola directamente en esta hora para intervenir divinamente en tu vida. Desde lo interior hasta lo exterior. Necesitamos tomar esa posesión de que por fe lo que Dios nos revela en Cristo Jesús sea esa bendición que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras intenciones sean en la voluntad de Dios siempre. Él quiere bendecirnos, hermano. Él quiere guiarnos. Él quiere una iglesia. Bueno, Él nunca ha dejado de hacer milagros, hermano. ¿Qué diferencias se pueden percibir cuando una oración no es en el Espíritu? La vemos claramente, se vuelven palabras que la semana pasada le decía que a veces Dios tampoco no va a responder porque está escuchando lo mismo. ¿Cuántas veces oramos? Desde lo profundo de nuestro corazón. Les ponía como ejemplo, ¿cuántos de ustedes oran antes de los alimentos? Y a veces yo he dicho, y lo que te pedí ayer te lo pido hoy, Señor, amén. ¿Y Dios responde? Aún en su misericordia responde, hermano. Pero cuando nos damos cuenta de que Dios ha provisto nuestra vida, no hay una fuente que se ha agotado. Y Dios nos guía y muestra su palabra de amor. Y en esa expresión nos arrodillamos para orar. La experiencia a la que nos referimos cada día es que tú y yo podamos una vez más experimentar siempre la verdad de Dios. No vamos a terminar. Apenas voy en la primera eslabón. Pero dice su palabra que a fin, el versículo 17,
y 18, de que arraigados y cimentados en su amor, podamos estar en su palabra constante. La raíz, la parte que puede ser invisible, porque ¿cuántos de ustedes podemos ver la raíz de un árbol? ¿Cuántos de nosotros? Pero qué tan profunda y bien firme está, que vienen los vientos, y vaya que aquí en Fontana cuando vienen los vientos, ¿verdad?, se caen las bardas. He visto muchas bardas, pero los árboles, ¿cómo se hacen? Las palmeras, algunos pues, pero la raíz está ¿qué? Desde lo más invisible, la parte oculta, y ahí le voy a dejar. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce de lo que tenemos necesidad, pero Él quiere cumplir con su voluntad, su propósito en cada uno de nosotros. Le dijo al Señor: Señor, enséñame, muéstrame, revélame, edifícame. ¿Se acuerda? Dios quiere revelarnos de Él más. Y Él quiere mostrar a nuestra vida de verdad un cambio. Hermano, tal vez te sientas cansado incluso de decir: aquí estoy otra vez y me toca y tengo que. Dios quiere darnos nuevas fuerzas. Dios quiere darnos esa fortaleza. Nos quiere dar una mente nueva para saber por qué le servimos, por qué estamos aquí. ¿Por qué es que en tu hogar necesitas principalmente el fundamento y la raíz que es Cristo Jesús? Creo que todos aquí lo necesitamos. Y a través de la prueba, de la lucha, angustiados, ¿pero qué? ¿Se acuerda? Derrumbados, pero no destruidos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y que sea Él el que reine en nuestro corazón. La próxima vez vamos a hablar acerca de esa intervención divina más profunda. ¿Quiere verlo? Preparemos nuestro corazón. Pero hoy le voy a invitar a que se ponga de pie. Así como una casa tiene una pared visible, como aquí, el techo, dentro de todo eso hay cimientos importantes. Y la realidad es que esos cimientos soportan lo que se ve. Que en tu corazón y el mío la simiente principal sea Cristo, hermano, siempre. Eso es lo que le quiero aún más reafirmar, para que la palabra de Dios esté arraigada y le demos una respuesta a Dios. Que no sea una costumbre, que sea una realidad, y poder obedecer a Dios es nuestro anhelo. ¿Lo quieres hacer? De ahí que podamos decirle: Señor, perdóname. Y así como Pablo decía: conozco mi carne y es débil, pero tú eres fuerte y me fortaleces, me das paz, me das seguridad, me das firmeza, y todo lo que es invisible surja. El hombre interior está creciendo, hermano, y el día de mañana va a ser el reflejo, y ya no viva yo, y se ha visto ¿quién? Cristo en nosotros. Levanta tus manos conmigo. Digámosle: Señor, aquí estamos. Tú nos estás dando no solamente una palabra de conocimiento, Señor, sino una palabra de verdad, donde tú, a través de ella, Señor, nos muestras cómo estamos seguros, firmes. Cómo hay cambios, Señor, que hacen la diferencia, Señor, el poder estar ante tu presencia siempre dispuestos, doblando nuestras rodillas. Hablando tú, Señor, a cada corazón, en medio de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Transforma, Señor, nuestras actitudes, transforma nuestro carácter, Señor. Transforma el deseo de nuestros corazones en esta hora. Las intenciones, Señor, que pueda haber, Señor, en nuestro corazón, que no sean conforme a tu voluntad. Hoy, revela, Señor, más y más a cada uno de nosotros, Señor, tu palabra. Para que podamos, Señor, vivirla, para que podamos estar, sí, Señor, siendo confrontados, pero al mismo tiempo edificados, Señor. Porque tú nos miras cara a cara, Señor. Y queremos, Señor, y sabemos que tú, Señor, quieres transformarnos. Transfórmanos, Señor, conforme a tu voluntad.
Humildemente, Señor, ante tu presencia estamos, porque tú que eres Espíritu, Señor, y todo lo conoces, nos das también la libertad. Si hay alguien, Señor, que necesita tu libertad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, trae libertad al corazón, Señor. Trae sanidad al alma. Que sea aquello, Señor, constante, que sea aquello, Señor, firme en nuestra vida, ese tesoro maravilloso que eres tú, Señor, valioso. Podamos vivir tu palabra, Señor, que está siendo revelada a nuestros corazones, Señor. Tú eres grande en amor y misericordia, Señor. Y hoy, Señor, sabemos y experimentamos, Señor, que tú quieres, Señor, transformar nuestras vidas, Señor. Transformar nuestros corazones, para que podamos ver aún más tu rostro, Señor. Dile, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, Señor. Te lo entrego hoy, transfórmame conforme a tu voluntad, Señor. Permíteme, Señor, como hombres, Señor, a los varones, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, Señor, ser ese testimonio, Señor. Porque tu Espíritu Santo, Señor, hemos leído, no solamente leído, aprendemos que tú nos guiarás y nos abrirás la puerta a la verdad cada día, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Aquí estamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.